Personalmente, pues inicialmente quiero pues darles el agradecimiento porque digamos hemos sido unos privilegiados, el hecho de poder conocer de viva voz la experiencia de 8 comités de ética e investigación de hospitales de la ciudad, pues no es una cuestión que suceda con frecuencia, eso sí se los puedo garantizar. En el pasado de pronto hemos podido reunir algunos comités muy específicos por algunas circunstancias muy puntuales, pero digamos conocer digamos esta enorme pluralidad y digamos de metodologías y de fundamentaciones y demás. Yo creo que una de las preguntas que siempre surgen acá es el tema de la independencia, ¿no?, de los comités. Sí, realmente yo sé que si hemos escuchado con atención a las personas conferencistas, hay una independencia, pero digamos el hecho de ser vinculados a una institución y aunque se ha señalado con claridad de que hay mecanismos para garantizar, digamos, la autonomía, bueno, esa es como una pregunta. La otra pregunta que me hicieron llegar tenía que ver un poco con que si estos comités pues perciben dineros por el estudio de los recursos, los cuales a su vez se traducen en algún tipo de mejoramiento, ya sea en la investigación o en otro tipo de inversiones que se hagan allí y demás. Entonces, si se puede ver esta actividad que hacen los comités de ética e investigación como una actividad pues lucrativa y cómo podría digamos esto entrar en contradicción o no en la medida en que pues evaluando más y todo el asunto. Y la otra pregunta pues que quisiera también abordar un poco es el tema de la composición. Si bien es cierto pues digamos en la última presentación el doctor José Sinaí ha hablado de un concepto del ciudadano ilustrado, digamos, o sea, en ocasiones, tal vez, no sé, también en el de Juan Guillermo del Hospital Méderic, pues me pareció no ver allí la presencia de un filósofo, por ejemplo, allí cuando señalaba la presencia de la sala de ciencias sociales, no vi allí un filósofo, sino este tema realmente, porque en otras conversaciones que hemos tenido con representantes de la comunidad que hacen parte de estos comités, y en artículos y en investigaciones que se han hecho, se considera, digamos, que es un poco, digamos, relativizado o no se le da la importancia y sigue teniendo, digamos, como un peso más fuerte, decisivo y demás, el saber experto clínico médico, ¿no? Eso serían como, digamos, de momento como las preguntas que se me ocurrirían acá como para iniciar la conversación y las personas, pues, mientras tanto van preparando allí. Tenemos por acá un micrófono para pasarles acá a la mesa. ¿Quién quisiera? ¿Quiere comentar? Doctor, gracias. Yo sí voy a dirigir la pregunta porque escuchamos dos posiciones, ¿no? Me encantó la última exposición porque pone en positivo como digamos, como la relación con los protocolos de la industria en un hospital universitario con investigación propia pueden vivir y pueden ayudar a crecer la institución y a crecer la investigación. También no le entendí si lo querían o no lo querían, o sea, porque finalmente son como muy amables en el sentido en que busquemos soluciones, tratemos de hacerlo bastante bien, dedican mucho tiempo y no cobran, o sea, lo deben querer, lo deben amar. Pero… Venga, yo contesto de una vez, creo que estaba dormido, porque evidentemente forma parte de la estrategia de investigación. Tener investigación con la industria potencia. Tú estuviste durante mucho tiempo trabajando con nosotros y en el centro de investigaciones y se buscaba la investigación. Además, es una estrategia tener el centro de investigaciones que busque a la industria. Y se busca para que entre fondos, y eso deja dinero, eso da reputación, eso da nombre, o sea, es una estrategia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener un buen comité. Pero es que hoy es fácil, lo que yo le decía es fácil. A mí me asusta la investigación justamente que no es de la industria. Claro, la industria cumple con su deber, busca réditos, por supuesto, pero es que el estudiante también. O sea, este no es un juego de almas inocentes. Este es un juego donde se mueve dinero y reputación.
Por eso los comités tienen que ser locales, y ahí es donde el movimiento que se está orquestando en la ciudad y en algunas partes de tener famosos comités independientes por fuera de los sitios, yo sí que los veo riesgosos. El comité local sabe lo que da, alinea la estrategia y protege de cierta manera potenciando. Ahora, que los dineros que hacen, que se dan, también van por estrategia. Para nosotros no nos llegan a los miembros del comité directamente, pero sí llegan, como dije, en un buen almuerzo, pero también llegan en capacitación y formación. Los miembros de nuestro comité salen a congresos, van, inclusive tienen privilegios y hay pasantías por fuera del país para sus propias especializaciones. Eso da puntos desde la Oficina de Talento Humano, o sea, sí da réditos generales. O sea, tampoco somos almas inocentes, no somos hermanos de la Orden de San Juan de Dios, no. Sí sabemos lo que estamos jugando, lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que es un juego que hemos querido llevar a nivel de profesionales. Entonces, el investigador nos demuestra que es profesional, juega y presenta. Nosotros evaluamos como profesionales, jugamos y presentamos, y el resultado necesariamente va a ser positivo. Un poquito crudo, pero cierto. Yo quiero hablar también de la parte financiera en el comité de la Universidad de Rosario. Sin duda, y como muchos, no es un comité con ánimo de lucro, y el porcentaje de proyectos que son externos o financiados por la industria no sería suficiente para abastecer lo que cuesta el Comité de Ética actualmente en la Universidad de Rosario. Básicamente el 80% o más de los proyectos son internos de la universidad, de profesores e investigadores de la universidad. De hecho, se ha planteado un poco, puede ser problemáticamente, la necesidad de cerrar el comité a no hacer evaluaciones externas y no cobrar incluso por las evaluaciones que se hagan, en algunos casos por solicitudes especiales. Es un punto de debate actual, pero bueno, hasta el momento se hace como en otros comités. Respecto a la otra pregunta que decía, quería decir algo importante sobre la industria. CIMED, en ese caso, pues MEDERI y la Oficina de Investigación en MEDERI es la principal, digamos, promotora o filtro de los proyectos que lleguen y de la financiación que lleguen por los proyectos de investigación de la industria. El comité aquí no lo está promoviendo, digamos, el comité actúa más pasivamente recibiendo las solicitudes formales de los proyectos que se vayan a conducir en MEDERI. Luego el actor principal aquí son ellos. Frente a la composición del comité, sí, lo que dice Germán de que no hay filósofos, estoy de acuerdo, no lo hay y es importante que los haya. Sin embargo, también la asistencia al comité es ad honorem y la convocatoria se hizo abierta para el que quisiera postularse. Faltarán siempre disciplinas, pero también es muy difícil para un profesor decir que va a descargar actividades a las que ya está acostumbrado como investigador o como docente y vincularse a un comité que siempre exige también horas de trabajo. Estamos hablando más o menos de unas, para el profesor, 70 a 100 horas de trabajo al semestre, y para ellos es mucho. Entonces, esa consideración también hay que tenerla. Bueno, yo quiero participar también con esas preguntas porque pues yo creo que han hablado de la parte privada. Santa Clara es una institución pública. Tuvimos que demostrarle al INVIMA que éramos totalmente independientes como comité, porque de verdad que estamos subrogados en todo el área, en la forma del organigrama a gerencia, y tratamos de manifestarnos más como asesores a la gerencia para potencializar la investigación en el hospital. Pero algo que nos cuestionaba el INVIMA era que de todas maneras conocíamos muy bien al grupo de docentes, de investigadores, y que posiblemente eso nos generaba algún sentimiento de afiliación. Entonces tuvimos que demostrar que realmente éramos independientes y que hacíamos un análisis muy juicioso, y tal vez el doctor Sinaí lo demuestra muy bien diciendo que hay una independencia moral en el ejercicio de las actividades del comité. Lo otro, también llegamos a definir los cobros por cada evaluación, porque es un trabajo desgastante. Todos los miembros del comité tenemos un trabajo exigente fuera de las horas laborales, fuera de las horas reconocidas como remuneradas, y pues eso es una voluntad muy grande de cada uno de los miembros de querer participar, y obviamente hay mayor voluntad del miembro de la comunidad que sale de la asociación de usuarios
es un miembro capacitado, formado, profesional y que está dedicando mucho tiempo al comité y pues por legislación, por norma, por ser público, no tiene ningún tipo de reconocimiento y eso también no lo hemos cuestionado dentro del comité. Por resolución se hacen cobros por cada uno de los procesos que se avalan en el comité del proyecto, cada una de las enmiendas, las desviaciones pues todavía está en juicio si se cobran o no, pero pues sí se hace un cobro. No tenemos retribución directa para el comité de esos ingresos, la verdad tampoco son tantos, sí tenemos bastante trabajo con la industria farmacéutica, pero lo que recibe el hospital va siendo una fracción poca frente a todo lo que significa un proceso de investigación y creo que es uno de los temas que también se deben replantear porque es que tener dispuestos un grupo de profesionales, expertos, sensibles en el tema, juiciosos en sus capacitaciones y no hay reconocimiento ni para la institución ni para los miembros de todo el impacto que hay para la investigación, para sus seguimientos, para el aval, para las recomendaciones, porque se hace acompañamiento todo el proceso de la investigación, no es solo el aval y ya, sino el seguimiento es bastante exigente y paso a paso con el investigador estamos en ese proceso. Entonces eso era lo que quería comentar desde lo público, que pues de pronto tiene algunas diferencias y esos rubros entran directamente al hospital y es potestad del gerente sus inversiones. Bueno, la experiencia que hemos tenido en el Hospital Militar, pues somos un grupo nuevo relativamente. El logro mayor es volvernos independientes, ya dependemos directamente del director del hospital y eso nos dio a nosotros autonomía por un lado y por otro lado que la investigación tenga la importancia que se merece y habíamos luchado locativamente, no teníamos oficina, los archivos eran en cajas, eran algo muy básico. A partir de que ya tuvimos voz directamente con el director, pues ya tenemos 2 oficinas, tenemos un archivador organizado perfectamente. Actualmente pues somos totalmente independientes a la oficina de investigación, lo cual nos ahorra la revisión de la parte metódica, sino que ya eso nos ayuda a que nos dediquemos básicamente más a la parte que nos interesa, que es la parte de la bioética y la protección de nuestros pacientes, teniendo en cuenta que en el hospital hay ciertas investigaciones que es de personal subordinado de las fuerzas militares y cualquier investigación que se haga en cualquier parte del país tiene que ser avalado por nuestra investigación. Entonces hay investigaciones que se llevan, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, que están estudiando lesbianiasis y nosotros como comité tenemos que conocer el protocolo y tener nuestro concepto para que ese estudio se lleve a cabo, por ejemplo. Entonces, la parte que sea independiente sí da peso muy importante al comité. Sí. Realmente la historia de los comités, como dijeron en las exposiciones, cambió mucho con la entrada de la reglamentación del INVIMA y de hecho se redujeron el número de comités en Colombia muchísimo. Es bueno que se sepa esa historia. En teoría, los comités ad honorem, que solo sean ad honorem, pues desde el punto de vista mío no tienen futuro, porque el que está ahí ad honorem se va hoy, se enferma hoy y no lo va a reemplazar nadie. Cada institución debe buscar un sistema, como decía Sinaí, los otros expositores, en el cual no necesariamente tiene que ser en cash, en pago, pero las personas que están ahí pueden tener descarga laboral, pueden tener prerrogativas académicas, o sea que no se puede pretender que un comité sea independiente cargándole más trabajo a los miembros del comité. Eso es un absurdo que muchas instituciones hicieron en el pasado y todavía algunas instituciones quieren hacerlo. Y nosotros los de la salud nos prestamos como siempre para eso. O sea, más sobrecarga laboral por el espíritu altruista y sacrificio y no hacemos las cosas bien. Entonces, eso es algo que le toca manejar a los comités. Los comités tienen que ir ganando experiencia no solamente en términos de lo que hacen, sino como su operatividad, como trabajamos bien. Y es un reto que hay porque ahorita, pues cada vez, por ejemplo, aquí ya cada vez hay instituciones que son muy apetecidas, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, entonces las exigencias suben mucho. Ahora, lo de los miembros del comité, bueno, yo quería decir algo, tal vez un expositor nombró esto, pero
pero yo como persona me aparto de eso. O sea, los miembros del comité, lo que pasa es que si uno mira un comité de investigación, todos son ilustrados y el miembro de la comunidad podría no serlo en términos educativos, ¿sí? Eso yo pienso que debe ser así. No pienso que debe ser un universitario o ilustrado, no. En mi experiencia, mucha gente sin educación puede defender mejor los derechos que personas con nivel educativo. Pero bueno, en todo caso la ley lo mantiene así, un representante de la comunidad cualquiera. Y para mí es mejor así. Pero los de la salud siempre buscamos que sea gente que nos entienda, no ponernos al nivel de ellos. Entonces buscamos que sean educados para que nos entiendan. Pero bueno, eso es una cosa ahí que por ahora el INVIMA dice así. Y la otra parte de los miembros del comité considero igual, no es fácil la composición, pues estaba pensando en el de MEDER, que tiene una composición muy rica y aún así no es completa. ¿Sí? Como tú decías, siempre faltará bajo una crítica de algo, alguna disciplina. ¿Sí? Pero la idea es que al menos a nivel local tenga la representación grande de esa localidad. ¿Sí? Que si este es el hospital que tiene el comité y las 4 ramas básicas del comité son estas, pues al menos que tenga esas 4 ramas básicas y no que falte una. Pero ya más se pueden llamar expertos si se necesitan, etc. Y lo otro sería como los estudios locales, que tú decías contra los estudios de la industria. Sí, pues cada uno tiene exigencias distintas, digamos así a grosso modo, frente a grandes rasgos frente a las multinacionales, nosotros a veces en conocimiento y en experticia somos más chiquitos y frente a los locales quisiéramos tener más experticia y más conocimiento para empujar investigación local. Pero creo que la riqueza se está logrando, como ustedes oyeron, cada comité está ganando experiencia y va abriendo puertas de funcionamiento según la ley, pero también puede innovar, eso es algo muy importante. O sea, se cumple la ley, pero los comités pueden hacer innovación. Miren que revisan artículos, hacen reuniones académicas, bueno, una serie de cosas que no porque no digan ahí no se pueden hacer. Gracias. Bueno, yo les quería comentar algo sobre, pues como la independencia del Comité de Ética del Dermatológico. Pues aquí, como pasa con la doctora, nosotros también somos una entidad nacional y ahorita que estaban hablando de pronto de ser altruistas, sí, nosotros todos tenemos vocación altruista, pero realmente lo que nosotros hemos visto a nivel de lo que son entidades nacionales y distritales es que, por ejemplo, para mostrar una independencia, no solo el hecho de que estemos direccionados de pronto ante el mismo nivel de la dirección general, también en nosotros hay partes como, de pronto, como decir, el tipo de contratación. Nosotros en el Comité de Ética somos totalmente contratistas. ¿Por qué? Porque el contratista, en ciertos términos legales, no requerimos de que no tengamos subordinación, porque no hay un contrato. Entonces, en ese también es una forma de mostrar esa independencia. Con referente a pagos, nosotros sí tenemos un pago por honorarios, eso lo estableció también a nivel político, pues a nivel de lo que ganan algunos miembros de la junta directiva, no es mucho, realmente es muy poco. Y pues lo que se intenta es como de todas formas ayudar a ciertos miembros, como por el miembro de la comunidad, porque pues realmente el gasto de que él intervenga, el que se movilice ante la entidad para poder tener esas horas, para poder evaluar un estudio, pues yo pienso que eso sí debe ser en cierto punto recompensado. Y lo otro es que, pues de todas formas, el que, no sé, de pronto quería hacer un pequeño comentario cuando hablábamos sobre si nosotros solo somos éticos y no podemos ser metodológicos. Yo sigo insistiendo que tenemos que tener algo pues, de la parte metodológica como comité de ética. Pues tenemos que estar ahí, sí, hay comité científico también en el YERAS que es el que hace las revisiones metodológicas de los proyectos, y también pasa lo mismo, que llegan proyectos que tienen algunas deficiencias, pero pues de todas formas yo creo que es enriquecedor que ambos comités podamos evaluar las dos posiciones. Lo otro también que quería comentar era pues el centro tiene ahorita investigaciones internas, esas investigaciones internas nos vamos tanto para Colciencias, también la dirección proporciona ciertos planes a
a comienzo de cada año, pues para que haya un ingreso para la investigación. Tenemos convenios con universidades que pues están los residentes, están empezando a investigar, pero siempre y cuando con un tutor. Así como lo proporcionaron, sí es importante también que los investigadores como residentes estén, pero también con una tutoría de un especialista. Gracias. Bien, gracias. ¿Alguien del público? Bien. ¿Alguien más? ¿Atrás? ¿Tú? Bueno, doctora Cleo. Muchas gracias. Mi nombre es Cleo Mejía, yo soy la secretaria técnica de un comité de ética del sector netamente privado. Es un centro de investigación que en este momento, por ejemplo, no tiene convenios docentes asistenciales, que nosotros sobrevivimos básicamente de lo que le cobramos a la industria por estudios que llevamos adelantando en este momento, fase 3 y fase 4. Tengo una inquietud para todas las personas del panel o para los asistentes, y es que el INVIMA en las visitas de recertificación está pidiendo que haya un químico para la farmacia, preferiblemente de tiempo completo, y que obviamente esté liderando todos los procesos de lo que tiene que ver con la molécula en estudio, y adicionalmente que tenga su backup, ¿cierto? Adicionalmente que haya un químico en el comité de ética para el momento en que haya que aprobar estudios fase 2 o fase 3, específicamente. Nosotros particularmente hemos tenido una circunstancia bien difícil y no tenemos continuidad con los químicos, es decir, para nosotros el trabajo no es altruista porque necesitamos especialistas en el área de oftalmología que puedan hacer el seguimiento a ese tipo de moléculas y todo esto no se hace por altruismo. Entonces nosotros pagamos por sesión de la participación en el comité. Yo quisiera saber esto, cómo funciona en las instituciones que en este momento tienen bastantes estudios, como en la cardioinfantil, en la Chayo, bueno, en los que son que tienen estudios de la industria farmacéutica específicamente, y cómo han hecho con esa dificultad que tenemos nosotros, que tenemos un químico y de pronto renuncia a las 2 sesiones y entonces después no puede volver y busque otra fase de selección y no sé qué, y en eso hemos tenido bastante, digamos, que no tenemos continuidad. Gracias. Bien, ¿quién más por acá? Nombre, institución. Mi nombre es Marlene Ordóñez, del Hospital de la Samaritana, soy gestora en investigación en el hospital. Mi pregunta también está relacionada como mi compañera la anterior la que hizo la pregunta, y es en cuanto a la sesión de comité, en caso de que hayan invitados, eso es ¿cómo se pagaría o no se pagaría? Esa es mi pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Camila, aprendiz del SENA. Entonces mi pregunta es, en la mayoría de comités vi que un miembro era el químico farmacéutico, entonces y en la clínica Shayo dijeron que, o sea, en los comités hacen exclusividad del químico farmacéutico, pero en la clínica Shayo no, sino dijeron como tal el servicio farmacéutico. Entonces quisiera saber si un regente en farmacia, teniendo un curso de buenas prácticas de clínicas, podría ser parte del comité. Bien, ¿alguien más por acá de una vez? ¿No? Ah, mira acá. Mi nombre es Luz Ángela Peña y en este momento me encuentro realizando una consultoría para ministerio. Entonces, mi pregunta va relacionada con… Y pues antes que todo, pues felicitarlos porque de una u otra forma pues está la experiencia en Colombia, es preferible que el comité sea colombiano a que por ejemplo la industria prefiriera considerar algo extranjero, ¿sí? Son grandes retos, pero pues realmente lo que se espera es que el compliance que ustedes ofrecen como área transdisciplinar sea lo que prevalezca. Entonces, en el marco del sistema de salud, pues ninguno somos ajenos a que nos movemos y deseamos pues no perdernos del marco regulatorio.
porque pues en un país estamos. ¿Cómo se conciben? Y si en algún momento cuando apoyan la industria o reciben estudios para la industria, emiten algún concepto o tienen en cuenta el que hagan estudios, por ejemplo, como de farmacogenética, que totalmente pues el impacto en los costos en el sistema de salud sería bastante amplio de una u otra forma? ¿No han pensado en algún momento cuando proyectan pues su plus o portafolio que esto en algún momento podría acarrear costos adicionales que el sistema pues está tratando de sacar adelante? Bien, entonces vamos a escuchar. A mí me gustaría pues también formular como otras dos preguntitas. Es una que es muy sensible, que es el tema de que pues ya lo han dicho algunos de ustedes en sus presentaciones, es el hecho de que cuando se revisan los protocolos de investigación, pues digamos se busca que haya algún tipo de compensación, beneficio directo, indirecto a las personas que participan. Digamos, no solamente es para engrandecer la hoja de vida del investigador o para lucro económico y demás, sino también si se debe propiciar, promover que sea un poco más obligatorio en la medida de lo posible, que las personas que participan realmente experimenten un bienestar posible y demás. Lo otro es una pregunta, pues estamos a unos días de un evento de gran trascendencia para el país y digamos todos sabemos cómo la construcción social de paz es un tema que involucra no solamente al Estado, sino que nos involucra a todos como ciudadanos. ¿En qué medida, pues digamos, la problemática del difícil acceso al sistema de salud, la poca hospitalidad que ha tenido, digamos, esa configuración del sistema de salud en la atención a las personas, en todo lo que en algunos otros escenarios hemos hablado de que es probable que el sistema de salud por su omisión y demás haya generado más víctimas que el propio conflicto armado interno? Entonces, como un poquito preguntarles sobre cómo desde la investigación social en salud, cómo desde la investigación clínica en salud se puede contribuir, digamos, a esto de construir la paz en este país. Una pregunta como de ese orden, porque de todas formas somos ciudadanos, ciudadanas. Bueno, respecto a los químicos farmacéuticos, en alguna reunión con el INVIMA es una problemática nacional, no hay suficientes químicos, ellos tienen una oportunidad laboral muy amplia en muchas partes de la industria y pues obviamente para atención de lo que es farmacia y esto pues son realmente poquitos. En el hospital tuvimos ese problema, una regente capacitada en buenas prácticas clínicas y obviamente supervisada por el químico que había en ese momento, pero en la consulta con el INVIMA nos exigieron que tenga que ser un químico y creo que no ha salido nada diferente a eso. Y tú, pues ya hablando con el gerente, se abrió la convocatoria para ese nuevo cargo que tuviera funciones de backup y de investigación y se reconociera como esa condición laboral dentro de las funciones de farmacia. Entonces, como para, no sé si alguien tiene transparencia con respecto a eso, pero si el INVIMA está exigiendo es que sea un químico. El hospital se mueve muy en el sentido de que todos como participemos de los procesos y se sensibiliza todo el grupo, los encuentros de investigadores pretenden involucrar y ir formando como esa cultura de investigación y a esas reuniones van de todas las áreas, tanto médicos como del laboratorio clínico, de farmacia, de radiología, de todas partes van para ir sensibilizando sobre el tema, pero sí en reglamentación está es el químico. ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, no sé, tal vez era Sí. La reglamentación, sí, como les digo, es muy clara en muchas cosas, como les decía ahora, por ejemplo, lo del representante de la comunidad, es químico farmacéutico, ¿sí? Y lo único es que este tipo de, yo pienso que un camino es que
los comités, digamos, retroalimentemos al INVIMA de que si para un hospital es difícil conseguir químico farmacéutico, también la Montserrat lo vivió, pues para un comité es mucho más difícil y no se acepta que sea técnico, ahí no dice, ahí es químico farmacéutico, es la reglamentación nomás. No. Entonces, no es fácil. ¿Sí? No sé qué otra. La otra pregunta era sobre cuando uno pide asesoría de otros. Sí, lo de digamos, los expertos. En lo que yo he visto, la mayoría cuando se requiere expertos, van a los comités, en lo que yo he visto generalmente, ellos sí van a donar. ¿Sí? Es una invitación que se les hace, he visto el sistema que yo más he visto es ese. Se requiere, a veces hay disciplinas donde, realmente en medicina hay disciplinas donde los expertos son contaditos, de pronto una mano no alcanza para los expertos. Entonces, se pueden llamar y generalmente son personas que con mucho gusto van. Pero es un punto, cuando el asunto es muy específico, también hay problemas, así como con el químico farmacéutico, conseguir ciertos expertos. Porque hay un lío, pero eso es un lío, es que, digamos, si en una disciplina el experto que hay es el investigador principal y es el experto, pues conseguir un experto al nivel de él o por encima de él es muy difícil. Entonces, todavía tenemos ciertas limitaciones en eso, pero generalmente he visto que se les invita y van, no sé si… Nosotros también en este punto invitamos, pero obviamente como las agendas de todo el mundo viven hoy tan apretadas, sí nos toca hacer programación y liberar carga asistencial para que pueda asistir, porque pues así haya buena voluntad con una agenda de pacientes esperando y demandantes de derechos, pues es difícil dejar esa hora o 2 horas que se requiera. Entonces se hace es por descarga laboral, pero no hay reconocimiento aparte. Eso, mejor dicho, todavía estos cargos no existen como cargos, ¿no? No hay mucho con dificultad está existiendo un líder de investigación, una persona que lidere la unidad de investigación, eso todavía está siendo difícil de reconocer los tiempos, entonces dicen, no, eso lo pueden hacer por raticos. Entonces, como máximo le damos medio tiempo de su contrato para que se dedique a eso y pues obviamente las instituciones están creciendo y sí se está demandando tiempo completo, pero no está siendo todavía reconocido. Creo que este es el proceso de construcción en que estaremos. Yo veo que es una pregunta vigente y bien interesante saber qué repercusiones tiene sobre el análisis que hace un comité de ética según haya o no haya retribución económica a los miembros. Es algo vigente y me parece muy interesante que en Colombia esté en los 2 escenarios, porque a futuro hay que hacer esa documentación, hay que consolidar la información, las experiencias y ver en verdad eso cómo repercute en el análisis que se hace desde el seno del comité. Por lo pronto no tengo ninguna postura si es mejor o no es mejor retribuir económicamente o tener comités independientes del todo a una institución. En la universidad tenemos también químico farmacéutico ad honorem, los invitados también son ad honorem. Estoy de acuerdo con la postura del doctor que nos cuenta que es difícil invitar a alguien experto que sea más experto que el investigador, pero a veces no se requiere un experto más experto sino simplemente una mirada distinta. Entonces, si hay un punto conflictivo específico, puede haber una persona que sea específica o que trate sobre ese tema específico sin que sea necesariamente más experto del área específica del investigador principal. Y por último, quería hablar sobre la pregunta de Germán sobre cuándo se discute de paz o conflicto y cómo se hace desde el comité o cómo se promueve o no. En el caso de la Universidad de Rosario, el comité, como les comentaba, no promueve ciertos tipos de investigación, ni en el caso del hospital ni en el caso de la universidad. Pero la universidad, sin duda, sí se enmarca en este proceso de fomentar investigación relacionada al conflicto actualmente. De hecho, hubo el año pasado una convocatoria para investigadores que se llamó FURE Paz, Fondos de Investigación de la Universidad para Paz, en el que, por supuesto, uno de los requisitos después de la selección por pares es que pasen por comité de ética. Luego es el trabajo del comité de ética establecer los puntos críticos de discusión alrededor del proyecto. Entonces, lo interesante acá es que el investigador está planteando proyectos sobre conflicto o paz, y cuando llega al comité hay un gran, digamos, acercamiento, una gran retroalimentación por parte del comité
de cosas que no veía antes. Entonces, es un deber del comité, ayudados de toda esta interdisciplinariedad, proponer los puntos de discusión que quizás el investigador no ha visto. Entonces, es inherente a cualquier discusión de comité de ética la enseñanza al investigador, eso se da per se, pienso yo. Tú preguntabas de lo de genómica y Germán planteó el pago a los que se prestan para la investigación. ¿Sí? Sí. Entonces, pues realmente los estudios de genómica y medicina personalizada son por ejemplo, en la Chayo son un complique, primero por nuestro desconocimiento, es un tema que requiere mucho conocimiento, segundo, no hay legislación, ¿sí?, sobre eso. Y tú tienes razón, eso implica no solamente entrada de cosas costosas, sino pues, muchas dudas que hay al respecto. La mayoría de países en América Latina no han dicho nada, Brasil sí prohibió cualquier prueba genómica que salga del Brasil, ¿sí? Es el único país que lo ha hecho, pero es un bache enorme y nuestro, pues al menos nuestro comité del desconocimiento es muy alto, entonces tratamos de no, por ahora nuestra defensa mientras ganamos conocimiento es no entrar en eso para evitarlo. Y lo que tú planteabas del pago, lo que pasa es que depende de los estudios, pues en los fase 1 y en ese paga, sí se les paga, y se les paga mucho a los voluntarios, se llaman voluntarios, ¿sí? Pero es distinto cuando ya empieza la investigación clínica. El mundo por ahora, no nosotros, el mundo por ahora ha dicho que es mejor no pagarles, porque si no pagándoles hay tanto abuso, pagándoles habría un abuso enorme sobre la pobreza. Entonces, por ahora, eso es un dilema que está, pero por ahora el movimiento sigue muy claro en que no, excepto como alguien nombró, que sea un pago específico que implique, dicho, yo para llegar allá tengo que coger un bus y no tengo para el bus, o tengo que esperar y necesito almorzar, pero más de ahí no, en este tipo de estudios, porque es un problema donde llegue al pago con la población tan pobre que tenemos en estos países, pero sigue siendo un dilema, ¿sí? De hecho, el Papa lo planteó y en los estudios ya se plantea una cosa que se llaman las ganancias excesivas, que es otro dilema que hay, ¿no? Las ganancias excesivas para los investigadores. Es otro dilema que hay que casi nadie quiere hablar, pero en esto hay muchas cosas así. Gracias. De verdad no sabría por dónde empezar, porque son como muchas preguntas, pero creo que como decimos las señoras, depende. Depende, y creo que el tema que estamos hablando del pago a los sujetos, creo que lo fácil es saber uno qué compensa, y si uno sabe qué compensa, la compensación se ajusta a la incomodidad o lo que uno está compensando. Primero el rubro que se compensa, el almuerzo, el transporte, el tiempo, eso se compensa. La otra es qué doy para motivar y mantener la adherencia. Y esos dos aspectos se mantienen y éticamente son viables, pero el que doy para que se mantenga en el estudio, pues no tiene que ser desproporcionado. ¿Qué hacemos nosotros ante esos dos planteamientos que son los que introducen dinero de manera frecuente? Todo pasa por el comité y lo evaluamos. Evaluamos las compensaciones y evaluamos las motivaciones, los motivacionales. Si es un curso de diabetes, de esas cosas, y que para mantener al paciente en el estudio se le dan cosas que tienen que ver con su enfermedad, que tienen que ver con eso, por supuesto pasa. Si la motivación es que le damos los útiles escolares de cada año cuando empieza, pues no pasa, como para poner dos extremos grandes. Si dentro del espectro de evaluación de proyectos hay algo que involucre, por ejemplo, el concepto de pill clinic, o sea, que estamos probando cosas puntuales para sanos o enfermos que se quiere ajustar algunas cosas, hemos permitido que se pague. Y nos alineamos también con políticas internacionales de cosas específicas. Por eso el depende funciona bien, pero todo lo que se vaya a dar tiene que pasar, como toda manifestación pública de publicidad o algo, pasa por el comité y lo evaluamos. Digamos que ese es como lo que nosotros hacemos. La otra es lo que tiene que ver con lo del conflicto, pues creo que desde antes ya se venían
viendo cosas. Mucho de esa investigación que no viene por la industria en nuestro comité ya son estudios que nos ha tocado capacitarnos diferente, porque pareciera ser muy fácil y por eso en uno de los dilemas que yo colocaba, una de las tensiones, no dilemas, de las tensiones que se presentaban, aparecía entre la epidemiología y las cosas de estas. Y es la tendencia a evaluar de forma dura lo que no es tan duro, pero que también es importante. O sea, la evaluación del comportamiento, la evaluación de la parte social, que nos toca aprender, porque si les vamos a pedir que tengan un chi cuadrado de estas características, pues nunca la vamos a probar, pero allí es donde salen después trabajos de investigación y preguntas de investigación. ¿Cómo hacemos para que nuestros psiquiatras, psicólogos, sociólogos de los hospitales, trabajadores sociales puedan investigar? Porque se les enseña a investigar es con esas herramientas, y eso también es investigación, y eso es un choque potente y fuerte que nos ha tocado aprender, y no es que sean blandos cuando uno ya estudia eso, es que tienen una metodología y una mirada completamente diferente, y nos ha tocado volvernos también expertos en ese tipo de metodologías, que además que le hemos encontrado, el tema de blandos era una equivocación, son mucho más duros cuando están filmando a un paciente para esto, cuando son grabaciones y se quiere mirar el comportamiento de ellos ante una intervención que no es un antibiótico, sino es una pregunta, o cuando se quiso hacer un estudio de cuál es el impacto, usted ha consumido alcohol o usted ha sido violado, pues esos son estudios que se consideraban blandos, pero resulta que tienen un voltaje mucho más grande sobre la intimidad de las gentes. Entonces hemos tenido que aprender. Y nos están llegando ya cosas y ya hay mucho con dinero de regalías que se están preparando para esa investigación. Ahora, nuestro comité no sale a buscar estudios, a nosotros nos llegan. El tema es que cuando llegan debemos estar listos. Y por eso han tenido que crecer y cambiar los perfiles de la gente que está. Cuando nos entran muchos estudios, por ejemplo, de manejo de conglomerados, no sabíamos cómo enfocar los conglomerados, pero nos toca traer un experto que sepa cómo se maneja en salud pública conglomerados, cómo se consienten masas de gente y no individuales, pues toca es prepararnos. Creo que cada vez, así como le exigimos al investigador que se profesionalice, los comités deben tener en sus miembros cada vez muchos más profesionales y nos ha tocado crecer de esa manera. La otra es sobre el pago, vuelvo, insisto, nosotros fue que por decisión propia dentro del comité dijimos no al tipo de dinero que se puede dar, que además se deja X dinero, pero es que por las características privadas del hospital, al doctor no le interesa X cantidad de dinero porque seguramente le está ganando mucho más dinero de otro lado, entonces preferimos que se adhiera por otras cosas y así lo hemos logrado. A los que vienen de fuera, a los ad hoc, siempre les ofrecemos pago. Por su tiempo, ¿cuánto nos cobra? Y dejamos que sea él el que maneje su dinero. Nos lo deja, no cobra o viene, porque él no ha hecho el pacto de trabajar así por nuestra organización y por nuestros pacientes. El tema de cardioinfantil es que es primero mi paciente, ante todo mi paciente, y como es ante todo mi paciente, todos nos volcamos a eso. Y por eso no es que seamos santos, no. Obvio, tenemos, como llama mucha gente, salario emocional o salario de otro estilo. No es que no cobremos, cobramos de otra forma. Entonces, digamos que eso también, como tú decías, depende de cómo uno lo juegue y dónde esté. Y creo que esa es la versatilidad de los comités. La otra cosa es el químico farmacéutico. Claro, no es el resorte de nuestro comité, pero sí viene INVIMA y nos lo pregunta porque nosotros controlamos el centro de investigaciones. Entonces, lo que decimos es, si nos comprometimos, si lo vemos como una vertiente que nos llega, porque de nuevo nos llega, pues debemos cumplir. Y si eso implica que nos toca tenerlo tiempo completo, lo tenemos tiempo completo. En la última visita nos dijeron plan de mejora, otro, y peor, en el hospital tenemos, pero nos dicen no puede ser el del hospital, tiene que ser uno dedicado exclusivo. Ok, pues se contrata. Eso significa que el siguiente estudio que llega o se entra en negociación, que eso ya lo hace el centro de investigaciones, para volverlo rentable, ya si cobraban 2 pesos por la evaluación, pues no se cobran 2 pesos, sino se cobran 3. Porque creo que las cosas hay que hacerlas bien y bien hechas. Si se requiere un químico farmacéutico, si la infraestructura requiere aire acondicionado, requiere gabinetes perfectos, requiere un manejo de medicamentos tan o cual profesional como el que se tiene para manejar, comillas, pacientes enfermos, pues igual, porque son también pacientes que inclusive están dando más que su enfermedad. Se han dado de manera solidaria y voluntaria para el conocimiento. Por tanto, ¿por qué les vamos a negar que reciban lo mejor? ¿Qué hicimos? Pues nos toca tener 2,
porque es que si se nos enferma o renuncia, pues tiene que haber otro. Y también es un problema en esa tensión que hay con el ente regulador, y es, ¿le cierro si no lo tiene? No, se lo dejo como oportunidad de mejora, y creo que esta vez el INVIMA entró con esa posición un poquitico más flexible. ¿Por qué? Porque también si me cierra, ¿qué hace con los 3.000 sujetos que tengo y dónde voy y los ubico, como dice la norma? Entonces lo mejor es, venga, demuéstreme que lo va a hacer. Por eso yo le decía al INVIMA, venga más a menudo, venga más seguido, porque nos permite que estas brechas no se den y mejoremos. De nuevo, la investigación no es de santos, la investigación es de una tensión de intereses, es una confluencia de intereses, y allí los intereses deben estar, en la mitad está el sujeto, que es el elemento puntual. Eso vale, y hay que cobrarlo. Ese requiere garantías, hay que tenerlos, pero no nos afanemos por INVIMA, nosotros somos Joint Commission International certificados. Joint Commission ya nos lo puso, nosotros llevamos 5 años certificados, desde el año 1 nos dijo, tienen que tenerlo, si no, no lo son. Somos hospital universitario, ahora también certificados, tienen que tenerlo, ya lo teníamos si queríamos ser universitarios. O sea, no es solamente INVIMA, es que es un movimiento mundial de protección hacia los pacientes y hacia los sujetos de investigación. Mi recomendación de corazón es, contrátelo, pero aumente el fee, páguele mejor y róbeselo. Bueno, agradecerles mucho a nuestros expositores, pedirles un aplauso fuerte para ellos, compartir acá su conocimiento, su experticia, su experiencia, invitarlos por allá 2 personas, pero no sé si tienen preguntas o algo así. Bueno, 2, 3, ¿será que los escuchamos? Y invitarlos el 28 de octubre en este mismo recinto para mirar las experiencias de los comités de ética e investigación. Muy breves las preguntas, por favor, breve para poderlas. Gracias. Mi nombre es Eduardo Varela, soy regente y administrador de empresas. Actualmente estoy como instructor del SENA. Mi pregunta se basa en que ustedes son unos comités que están en unos entes tanto públicos como privados. Cuando se generan unas investigaciones, ¿por qué manejan investigaciones tan separadas y no manejan un conjunto de una investigación, por ejemplo, para un problema social en el área de salud? Porque no he visto que ustedes, o en las charlas que tuvieron, hayan tenido como un enlace entre ustedes, y hay unas instituciones que tienen unas fuentes muy sólidas y hay otras que tienen falencias. ¿Por qué no hay un conjunto entre ustedes? Adicionalmente, sobre el manejo de las patentes en los resultados de las investigaciones, ¿para quién va dirigido esas patentes y cómo se van a cómo manejan esos resultados en esas investigaciones? Si hay un conjunto homogéneo de investigadores en cada institución. Gracias. ¿Quién más será por acá? Buenos días, mi nombre es Ingrid Hernández, soy aprendiz del SENA, estudio tecnólogo en regencia de farmacia. Bueno, mi pregunta es sobre la importancia que tiene el químico farmacéutico en esos comités de investigación. Ya escuchamos la opinión del doctor José Sinaí, pero quisiera escuchar la opinión de los otros doctores sobre por qué el químico farmacéutico puede tener voz, pero no voto en esos comités. Y también decíamos o escuchábamos que no hay químicos farmacéuticos, pero pues pienso yo que si no lo tienen en cuenta o no le dan la importancia a estos químicos farmacéuticos, ¿por qué la razón de estar ahí? O sea, no, pues quisiera escuchar la opinión de cada uno. Bien, y no más preguntas porque si no, no salimos. Yo creo que hubo un malentendido porque el químico farmacéutico sí puede votar si hace parte del comité, si es un miembro del comité. Solo que en uno de los comités que nos mostraron, el químico era un experto externo que no tenía
voto. Pero, por ejemplo, en el Hospital San Rafael, la química tiene voz y voto y es parte del comité. Para nosotros no votamos, nosotros hacemos consenso y la voz es lo más importante y lo hace de manera horizontal sin ningún problema para tenerlo. Es químico, claro, es un lío de conseguir químicos, es cierto. O quisiéramos tener químicos para las unidades de cuidado intensivo, pero se les paga mejor en los centros de investigaciones. Pero pues es el mercado y hoy se puso muy bueno. Sí, yo quería aclarar también que es químico farmacéutico, pertenece al comité, pero forma parte de las discusiones sin ninguna restricción. Y pues es empleado del hospital, no es que tenga tampoco un sueldo adicional por participar del comité, sino está en las mismas condiciones que todos. Y la pregunta que hacías frente a investigación social, ¿era lo que yo entendí? ¿Entre nosotros mismos? Creo que sí. Estos espacios han pretendido construir precisamente eso. Y esto viene, ya llevamos, Germán, ¿cuánto tiempo en esto? Como 4 años. ¿2 años? Sí, 4 años y 2 años y medio. Sí. Tratando porque esto de verdad, así en Colombia se estuviera haciendo o haya instituciones con muchos años de realizar investigación, el reconocimiento fue después de la norma, después de la ley 100, empieza a reconocerse el INVIMA, se implementan las buenas prácticas clínicas y esto da conformación y ya le da el peso legal a la conformación de los comités de ética de investigación, a los centros de investigación, ya se fortalecen todos esos procesos de una manera más sólida. Y la construcción se toma su tiempo, entonces creo que estamos como yendo en ese camino ya y le iba a decir por la experiencia en Santa Clara que ya tenemos convenios de lo público y lo privado para poder, con universidades especialmente para poder hacer investigación y la unidad de salud mental allí pues es muy fuerte y tiene ese tipo de investigación social y ahorita por el estado posconflicto tiene investigación con conciencias para las condiciones de violencia y posconflicto. Bueno, entonces pues damos por terminado y les agradecemos mucho a todos. Los esperamos el 28 de octubre en este mismo sitio para ver las experiencias de comités de ética y investigación de ciudades de América Latina.